Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en XR Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. El 21 de febrero de 1934, hace 89 años, es asesinado. Con algunos de nuestros entrevistados hemos hablado del magnicidio del general Augusto C. Sandino, general de Hombres Libres, jefe del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, que durante varios años, en la segunda mitad de los años 20 y al inicio de los años 30, en Nicaragua, en el siglo XX, hace frente a la intervención norteamericana, de las tropas norteamericanas en Nicaragua, hasta que finalmente el 1 de enero de 1933 se van de Nicaragua. Sin embargo, pues el remanente de estas fuerzas, la Guardia Nacional, a cargo de el general Anastasio Somoza García, no perdonan a Sandino y de una forma matrera, de una forma traicionera, lo capturan la noche del 21 de febrero y lo matan, lo fusilan inmediatamente. Para hablar un poco acerca de la vigencia del pensamiento del general Sandino, porque es decir, tiene relevancia, no es solamente el hecho de haber presentado batalla al invasor norteamericano, sino que deja un pensamiento que todavía hoy día, en el siglo XXI, prácticamente 89 años después de su muerte, tiene total y absoluta vigencia. Está con nosotros el doctor Humberto Áviles Bermúdez. Gracias, Humberto. Buenos días, tardes a la audiencia de Extra Plus. Yo con la venia del auditorio y la tuya, por supuesto, quería compartir justamente un poemita escrito hace un año que se llama precisamente 21 de febrero. Roja y negra la densidad del aire, rojas y negras las sombras, nocturna edad de sangre madura para el sacrificio. Aquel día 21, calendarizado en febrero de 1934. Insospechada entonces magnitud de cobarde alevosía, en odio incubado por la traición que no cesa. Vender la patria y creer en lo impune de tamaño delito contra la dignidad nacional, como la nuestra, cuya voz, soberana sangre, sigue cantando a gritos, patria y libertad. A 89 años del tránsito a la inmortalidad del padre de la Revolución Popular Sandinista, del liberador del pensamiento nacionalista y de que los nicaragüenses encontráramos el sentido original de nuestra nacionalidad, la obra, la biografía política y el ejemplo de lucha de nuestro general Sandino están más vigentes que nunca. Augusto Nicolás Calderón Sandino, que es como fue inscrito un 14 de julio de 1895, sabe que nació el 18 de mayo, como se sabe. Posteriormente que se firmaba Augusto C. Sandino, y en los últimos tiempos firmaba Augusto César Sandino. Incluso hay historiadores que aún sostienen polémicas en torno a cuál debería ser el nombre definitivo de Sandino, pero bueno, parece ser... A propósito de eso, con un historiador hablaba acerca de Félix Rubén García Sarmiento. Me dice, no se llama así, se llama Rubén Darío. Sí, pero así le pusieron en la pila bautismal, Félix Rubén García Sarmiento. No, pero su nombre es Rubén Darío, y así es conocido, por lo tanto ese es su nombre. Sí, no, lo que pasa es que es la aparente contradicción entre el documento, que sería en este caso la fe de bautismo, que aparecería inscrita en la parroquia,
entiendo que la de San Francisco de León, ¿no? Está justamente enfrente de la hoy Casa Museo de Rubén Darío, que era la de la Mama Bernardo, la entonces esposa del coronel Félix Ramírez, que fue su padre de hecho, por así decirlo, de Rubén, ¿verdad? En este caso. Pero volviendo a Sandino, el Augusto César Sandino parece ser que históricamente, al menos durante los 6 años de su resistencia, insisto en lo de resistencia y después vamos a volver sobre el tema, ¿no? De la resistencia nacionalista y fundadora del antiimperialismo, del constitucionalismo, porque es importante mencionar esos rasgos del pensamiento sandinista. Es tan vigente el pensamiento y la obra de Sandino que podemos decir, a manera de apretadísima síntesis, que el general Sandino nos legó, en primer lugar a los nicaragüenses y a toda América Latina, eso que Bolívar llamaba la patria grande, nos legó la responsabilidad de ser libres y el deber de ser soberanos. En afrontar la responsabilidad de la liberación, yo creo que el proyecto revolucionario, hoy vigente, le pese a quien le pese, podemos verlo por donde pasemos de la geografía nacional, con la infraestructura vial, las comunicaciones como nunca, las diferentes regiones del país están entrelazadas. Lo que se ha hecho con nuestro Caribe es histórico. Y ese es un mandato de la responsabilidad de ser libres que Sandino nos legó. Y esas carreteras, esos centros de salud, esos 24 hospitales nuevos y innumerables centros de salud, sitios para el esparcimiento y la diversión de nuestro pueblo, de nuestra niñez, de nuestra juventud, el desayuno escolar, el acceso gratuito a la educación en prácticamente todos los niveles. Esos son los cimientos firmes para una voluntad soberana que sepa y pueda ejercerse de la mejor manera posible. Eso es lo que constituye la solidez del pensamiento de Sandino. Decía nuestro queridísimo Aldo Díaz Lacayo que para mí, en lo personal, y creo que lo comparte mucha gente, es el máximo investigador de la obra y del pensamiento de Sandino, ¿no? Todavía estamos pendientes, como prometió el presidente Ortega el año pasado, cuando se le confirió a Aldo ya en sus últimos días la máxima condecoración de este país, ¿no? La orden Augusto César Sandino en el grado de Batalla de San Jacinto. La publicación de el último gran aporte de Aldo Díaz Lacayo como historiador especializado en nuestro general Sandino, para que entendamos mejor esa responsabilidad de ser libre y ese deber de ser soberano, llamado Otro aporte a la biografía política de Sandino, ¿no? Donde en prácticamente 700 páginas más, páginas menos, Aldo aporta toda una serie de datos luminosos para comprender mejor la dimensión de la obra sandinista. ¿Y por qué Sandino trasciende a Nicaragua, trasciende incluso a América Latina y llegó a sonar en sitios tan recónditos de la geografía universal como la hoy República Popular China, cuando un batallón de las fuerzas del entonces Kuomintang llevaba el nombre de Sandino, ¿no? O cuando en la lucha liberadora del hermano pueblo de Vietnam, Ho Chi Minh se hacía eco de la solidaridad urgente y necesaria con la resistencia del general Sandino y el ejército defensor de la soberanía nacional frente a la intervención imperialista norteamericana, ¿no? Entonces, yo creo que hay argumentos, motivos más que de sobra para sostener la vigencia y la actualidad del pensamiento y la obra de Sandino en la historia de Nicaragua en particular. Ahora, ese deber de ser soberano
lo estamos rescatando, y aquí voy a tocar la fuente constitucionalista de Sandino, ¿no? Con la declaración de traidores a la patria, que en el pensamiento histórico del sandinismo lo saca a luz, lo da a luz, lo alumbra, nunca mejor dicho, el general Sandino, cuando en el reglamento creador del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional consigna muy claramente quiénes son traidores a la patria. Y ahora, recientemente, con esa inédita y audaz decisión de nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, de ponerles un puente aéreo de plata o de lo que queramos conseguir a quienes incurrieron en el delito de traición a la patria. Aunque tengan la caradura, dirían los hispanos, los españoles, de seguirse llamando sandinistas. Pero bueno, eso ya tiene que ver con la vergüenza propia y la ajena y otro tipo de analogías que podrían ser objeto de posteriores charlas. Quiero decir, la base constitucional de quienes son traidores a la patria tenía que modificarse en la medida que las circunstancias actuales lo imponían. Porque a enemigo que huye, puente de plata, que citábamos anteriormente, ellos se autoproclamaron traidores a la patria. No tiene otra explicación el andarse embarcando en pulsiones intervencionistas en pleno siglo XXI, ya, con las barbaridades que se cometieron en el 2018, ¿no? Eso es ser irresponsables con la libertad que nuestro pueblo conquistó a partir de la bandera que Sandino empuñó en 1927 hasta el 33 y la que recogió Carlos Fonseca, ¿no? Con su pensamiento. Y aquí vuelve a jugar un papel fundamental la obra como historiador de Aldo Díaz Lacayo, cuando empata perfectamente, y ya me voy a referir a la obra fundamental de Carlos Fonseca, y en 2006 hace una selección y ordenamiento de la obra fundamental de Carlos Fonseca, que es quien recoge el testigo nacionalista, antiimperialista, soberano, constitucionalista, y de un amplio internacionalismo. Estoy citando casi textualmente a Sandino cuando se refería a su ideal. Mi ideal campea en un horizonte de amplio internacionalismo, ¿no? Entonces, Aldo lo rescata en esa edición de la obra fundamental de Carlos Fonseca, que en vez de permanecer en 2 tomos como se había editado por la editorial Vanguardia en la primera época de la Revolución, él, con prólogo precisamente del comandante Daniel, del presidente Daniel Ortega Saavedra, en un solo tomo, organiza en 5 capítulos esa obra fundamental de Carlos, sin alterarla, y la enriquece poniendo a la cabeza de cada capítulo fragmentos de ese poema extenso y hermosísimo de José Coronel Urtecho, Conversación con Carlos. Es una edición bellísima que entiendo que la editorial universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua tiene preparada para nutrir la cátedra Carlos Fonseca, que dicho sea de paso, fue inaugurada con una conferencia magistral de Aldo Díaz Lacayo en ocasión de recibir el doctorado honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma, ¿no? Y que tiene por título, con esto concluye esta parte, Sincerar la historia. Sincerar la historia. Porque ¿quién nos enseñó a aproximarnos a nuestra historia, sincerarla y ser responsable con la libertad de aprenderla y cumplir con el deber de ser soberano? Augusto César Sandino. Ok. Te pregunto, para irme a una pausa y dejar esto para después de la pausa, ¿por qué
no muere con Sandino ese pensamiento, porque es decir, ha habido liderazgo como Sandino en otros países que ahí terminan con la muerte de ese líder, de ese personaje, ¿verdad? Y sin embargo está preservado, su pensamiento está preservado, y justamente sus enemigos son quienes lo preservan y quienes lo publican además, ¿verdad? Porque es decir, toda su correspondencia en manos de la marinería norteamericana, ahí es donde se encuentra una enorme parte del pensamiento de Sandino, y son ellos los que la facilitan. ¿Por qué logra sobrevivir? Dejo esta pausa, o dejo esta pregunta para una pausa. Regresamos en breve, sumando vigores en Extra Plus. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Humberto Avilés Bermúdez acerca de Sandino, la vigencia de su pensamiento. Pudo haber terminado en los primeros días del 33, es más, cuando se firma la paz en febrero del 33, pudo haber terminado el pensamiento de Sandino, la lucha de Sandino, y ya está, se acabó, para no sonar nada más. Aquí ha habido, no sé, pues, por decir alguna cosa, liderazgos como el de Zelaya, por ejemplo, y la revolución liberal que lo lleva al poder, y sin embargo no trascienden como ha trascendido el pensamiento de Sandino. Después de febrero, el 21 de febrero del 34, con la matanza de sandinistas que empieza ese día, no solamente en Managua, sino también en Quilalí, en Huihuilí, y en las montañas de la Segovia, lejos de quedar enterrados y muertos el pensamiento sandinista, más bien se riega y comienza a ir por todos lados. Y es que una manera de contestar rápidamente a la pregunta ¿por qué está vivo? ¿Por qué están vivos los soldados del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional? Porque recordemos que Sandino dijo muy claramente que su causa era una causa de amor. De ahí retomó aquel verso Ernesto Cardenal de que la revolución es subversiva. La revolución es cuestión de amor y el amor es subversivo, por ahí más o menos. Pero Sandino está vivo, su pensamiento, su obra, su lucha, porque es la encarnación del ser nicaragüense. El espíritu, ¿cuál es lo importante de la lucha que libra Sandino a partir del manifiesto de San Albino, de aquella primera batalla de Ocotal, que es un parteaguas en la historia de las tácticas militares? Es como aquella batalla de Ocotal, que fue una derrota para el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, militarmente hablando, y que se supone, aunque hay discusiones entre los historiadores, que es el primer bombardeo aéreo de la historia, aunque hay otros que sostienen que fue antes, en Chinandega. Sí. Independientemente de eso, es un parteaguas porque a partir de ahí se inaugura la guerra de guerrillas. Pero sobre todo, y cabe destacarlo, lo importante no fue que Sandino se confrontara militarmente, que se fuese a la guerra, ¿no? Con aquellos 30 que lo siguieron originalmente, ¿ya? Lo importante es la capacidad de resistencia, ¿ya? El resistir, librar la batalla, independientemente de los resultados. O sea, la historia, y a 89 años de que quisieron matarlo y no pudieron, de que todavía no sabemos dónde están los restos físicos de Sandino, aunque se presume y se dice que le cortaron las manos y la cabeza para llevarla como vergonzoso y vergonzante trofeo de guerra a Estados Unidos, a Washington, pues, se dice, está más vivo que nunca.
Si hablamos de soberanía y en las circunstancias que hemos tenido que enfrentar últimamente y que estamos enfrentando, porque qué duda cabe que Nicaragua y su gobierno y nuestro pueblo estamos enfrentados a una guerra mediática sin precedentes. Y no solamente Nicaragua, después entra Cuba y Venezuela, ¿no? Pero en lo que nos ocupa y con respecto a Sandino, esa capacidad, o sea, ahora se dice resiliencia, resistencia, ese resistir esa proyección mundial, universal, que en aquel entonces, hace 89 años, antes de nada más al comenzar su lucha, tuvo Sandino, se mantiene. Y además, yo creo que la principal clave está en la capacidad que Sandino tuvo de llegar al corazón de nuestro pueblo y a la conciencia de nuestro pueblo. Ese decir, en mi ejército somos todos hermanos, ese comportarse y dirigirse como hermanos, de conversar con sus soldados cuando los veía en baja forma, anímicamente. Él decía que era cuando más hacía falta hablar con ellos y persuadir, ¿no? Hay fragmentos valiosísimos, por ejemplo, en la famosa entrevista que le hace Ramón de Belautzi-Goitia, ¿no? El periodista vasco, a Sandino, ¿no? Donde Sandino revela una serie de claves de su manera de ver el mundo, de concebir. Él estaba absolutamente convencido de su rol en la vida y en la historia, por eso llegó a decir que la muerte no tiene la menor importancia, por eso su personalidad era mesiánica. Él sabía que estaba llamado a eso y estaba dispuesto voluntariamente a sacrificarse, como lo demostró, pues. Y como a partir de Sandino lo demostró tanta gente, ¿no? Desde Santos López, que como sabemos es el eslabón entre Sandino y Carlos Fonseca, y tantas otras gente, ¿no? O esas expresiones, ¿cuál era la mano derecha de Sandino táctica y estratégicamente desde el punto de vista militar? El general Francisco Estrada, ¿no? Que le confiesa a otro periodista famoso, en este caso a Carlos Tombills, otro entrevistador de Sandino, que él está dispuesto. Yo voy con mi general Sandino a donde sea, hasta la muerte incluso. Ese nivel de convicción de hace 89 años, por ceñirnos al referente, al hito histórico que hoy se conmemora, el 21 de febrero, es lo que sigue vivo en todos y cada uno de las y los nicaragüenses que ven, que sienten día a día, cotidianamente, cómo la obra de Sandino se concreta en lo que comentábamos antes, ¿no? En salud, educación, infraestructura vial, en mejores condiciones de vida. Que eso, por ser decisiones soberanas, es puesto en tela de juicio, es vilipendiado, es calumniado internacionalmente. Desafortunadamente, forma parte de una lógica imperial a la que el pensamiento de Sandino jamás se va a doblegar y mucho menos a someter, ¿no? Entonces, quisieron enterrarlo ocultando dónde quedaron sus restos y lo que hicieron fue sembrarlo en toda Nicaragua. Hay sandinos por todos lados. Eso explica que esté vivo, que sea imposible olvidarlo. Y ya no solamente en Nicaragua, ya trascendió a América Latina, ¿no? Ya más allá de las consignas, el sandino vive, la lucha sigue, o alerta, alerta que camina, la lucha guerrillera por América Latina. No es que estemos haciendo un llamado, haciéndonos eco de la necesidad de volver a la lucha armada, ¿no? Sí, precisamente porque estamos convencidos de la necesidad de la paz, porque amamos la paz, y Sandino nos enseñó con su sacrificio, con su voluntad de sacrificio, que había que estar dispuesto a dejar la vida para demostrar ese testimonio de paz, ¿no? Ahora, porque amamos la paz, nos preparamos para resistir
estos embates mediáticos, estos combates mediáticos a los que nos somete, en este caso, el imperialismo y sus adláteres, ¿no? Sí. Entonces, en ello estamos. Fíjate que me quedé pensando, ahora que decías, lo que mencionabas, que Sandino hablaba con su tropa cuando estaba más baja anímicamente. Me imagino que después de Ocotal, cuando se produce aquella derrota y pareciera que no tiene sentido nada, seguramente habló con su tropa. Y me da a mí la impresión que Sandino le da sentido, contenido a la lucha. Oh, claro. Le da contenido a los luchadores. Porque antes de él tenés a cualquier cantidad de líderes, de caudillos, de hacendados que llevan detrás de ellos, que han recibido los títulos de general también, y llevan detrás de ellos a una tropa que va sin ton ni son a enfrentarse de ahí mismo en la guerra constitucionalista que precede la lucha de Sandino. Voy por porque es mi patrón, es mi líder, es mi caudillo, y es liberal o es conservador, pero hasta ahí nomás, sin mayor. Sin embargo, los de Sandino, los combatientes de Sandino, los miembros del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, no van con Sandino porque van detrás de Sandino, van con Sandino porque tienen razones específicas de lucha, ¿verdad? Como vos decís, por la libertad, por la soberanía, por la autodeterminación, antiimperialismo, etcétera, ¿verdad? No, y ese sentido de fraternidad, de hermandad, esa frase que es bastante más que una frase, es una declaración de principios que él demostró con su vida, pues, y con su sacrificio, cuando dice: mi mayor honra es haber surgido del seno de los oprimidos, de haberse hecho con ellos, porque él fue desde cortador de café siendo un niño, pasando por las privaciones que tuvo que pasar con su madre, con Margarita Calderón, hasta que confronta a su padre en la calle de Nequinomo a los 12 años. Señor, le dice: usted, Gregorio Sandino, y es cierto que es mi padre. Con esa valentía, con esa seguridad de un niño de 12 años, que ya adolescente a los 17 ve arrastrar el cadáver de Benjamín Celedón un 4 de octubre de 1912 por las tropas yanquis, y decide, allí posiblemente ese sea otro parteagua en el ciclo vital de Sandino, ¿no? Decide luchar por echar fuera la intervención, por dedicar su vida al rechazo de la intervención, a crear conciencia en el pueblo nicaragüense, en la ciudadanía nicaragüense, de la responsabilidad de ser libres, eso que comentábamos antes. Y en la medida que nos guía en la liberación de Nicaragua, nos va creando las condiciones anímicas, mentales, las convicciones para poder cumplir a futuro. Estamos hablando de 89 años de su asesinato, de su pretendido asesinato, cuando pretendieron borrarlo, ¿no? Para que podamos cumplir de la mejor manera, como yo creo que se está haciendo, pese a todo, y contra muchas opiniones adversas en el ámbito internacional, ya que nos acusan de violadores de los derechos humanos. O sea, ¿con qué autoridad moral? Para cumplir de la mejor manera con el deber de ser soberano. Pero a propósito de soberanía y del constitucionalismo que nutre prioritariamente el pensamiento de Sandino, ¿cuál es la autoridad moral del imperio norteamericano si el artículo 3 de la Constitución norteamericana, reformada cualquier cantidad de veces, no es cierto que no la han tocado, vayan a contar las enmiendas,
Cada enmienda es una reforma, pero vuelvo al artículo 3. Ahí está contemplado el delito de traidor a la patria, o de quienes son traidores a la patria, a los Estados Unidos de Norteamérica. Y la pena, la sanción es la muerte, es la pena de muerte, no es el destierro, no es declararlos apátridas, o que pierden el derecho a la nacionalidad. O sea, ellos se autoexcluyen de ser nicaragüenses, ¿ya?, por haber traicionado a la esencia del nacionalismo, de la soberanía, ¿ya?, por violar la Constitución que un día juraron, porque todos juraron la Constitución vigente de 1987, la nuestra, ¿ya?, todos y todas, ¿qué andan por ahí? Entonces, ¿qué los libera? Y además, no solamente en los Estados Unidos, lo utilizó por ser el más flagrante y descarado. Sí. No solamente es el delito de traición a la patria contra los Estados Unidos de Norteamérica sancionado con la pena de muerte, sino en cualquier parte del mundo, en diversas partes del mundo, está contemplada la pena de muerte para los traidores a la patria. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes vienen a rasgarse las vestiduras? Y podrá parecer como muy traído por los pelos. La vieja Europa, la tambaleante Unión Europea en esa embarcada bélica contra Rusia, pues, porque no es la liberación de Ucrania, no, ese cuento, no. Es contra Rusia para además empezar colateralmente contra China. Pero bueno, eso ya son otros análisis del escenario internacional, de la política internacional. Pero la vieja Europa no tiene ninguna vergüenza. ¿Quién ha condenado a muerte a los miles de migrantes africanos que se han ahogado en el Mediterráneo? ¿Quién? O sea, el capitalismo como antecedente sociopolítico y económico del imperialismo, ¿dónde nació? Pero es que además, es decir, es que no solamente son migrantes africanos, son antiguos súbditos, ¿sí?, sí, de estas coronas europeas. Sí, así es. Sí. Así es. ¿Quién le impuso al mundo el colonialismo? Sí. Los derechos humanos, la historia de los derechos humanos, teoría, ¿verdad? Es la historia de la lucha de la humanidad por su libertad. Habría que ver si eso se puede sostener epistemológicamente, científicamente, superando el nivel empírico, así como suena. Según de dónde estés hablando y de los derechos humanos de quién. Ahora los grandes demócratas del ex imperio español se llenan la boca con cláusulas democráticas que quieren imponer, y tal Borrell, el comisario de Política Exterior de la Unión Europea, que le debería dar vergüenza, pero bueno, quieren imponernos reglas del juego, quieren decirnos cómo hay que comportarse para ser considerados demócratas por ellos y desde la óptica de ellos. Entonces, es la misma conducta de Stinson en el Pacto del Espino Negro, el 4 de mayo de 1927, que es cuando Sandino se para y dice que no quiere saber nada con los Moncada. Primer ejemplo de vendepatria, de las consecuencias de esa tercera intervención norteamericana en el siglo pasado. Sí. Y por eso no es casualidad que nosotros que la revolución haya decidido muy acertadamente proclamar el 4 de mayo como el Día de la Dignidad Nacional. ¿Cómo se es soberano? Con dignidad. Y eso responde a la pregunta de antes: ¿por qué está vivo Sandino? Porque lo nutre la dignidad de encarnar el mestizaje de nuestro pueblo. Cuando Sandino declara muy orgullosamente que por su sangre corre mayoritariamente, más que otra, sangre india,
y proclama el orgullo indohispano, está tocando la fibra de todos y cada uno, de la mayoría de los nicaragüenses. Porque es que vamos a renunciar al mestizaje, que vamos a presumir de que somos europeos porque tengamos uno a la piel un poquito más clara o la pigmentación de la piel que los otros. No. Nos vamos a afrontar de los rasgos indígenas, sean chorotegas o lo que sea, de nuestra gente, o los afrocaribeños de nuestro Caribe histórico, que nunca ha estado más cerca. Sí. Ya físicamente, ya es que nosotros no, ahora en 4 o 5 horas estamos en Bluefield por tierra, y ya vamos a estar en Puerto Cabezas en otras tantas horas, con esas maravillas de infraestructura vial, puentes, etcétera, etcétera. Y ahora estamos con una costanera en el Pacífico, y llegará el día, porque ha de llegar, en que se venzan los obstáculos que hay, en que podremos inaugurar un canal interoceánico, a partir del cual se destaparon, se descararon las ambiciones imperialistas. Y que no nos vengan hablando de imperialismo de otro signo, o que hablen siquiera, pero que no nos quieran dar y atoles imperialistas con el mismo dedo, disfrazado de democracia, a uno u otro lado del océano, o en cualquier foro internacional. ¿Ya? Entonces, yo creo que hablar de Sandino, de su pensamiento, de su legado, de lo que nos enseña, nos sigue enseñando, hay que releer constantemente el pensamiento de Sandino, para no perder de vista las razones de su vigencia, de su vitalidad, así pasen los años. Sí. Ok, voy a hacer pausa. Nuevamente en esta edición estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Hay una cosa tal vez extraordinaria, Humberto, que ocurre con Sandino y su pensamiento. Primero, Sandino está claro, y ya lo dijimos, de su papel en la historia, ¿verdad? Y él concede cualquier cantidad de entrevistas y da declaraciones que quedan para la posteridad, ¿verdad? Vienen aquí periodistas que logran burlar los cercos militares norteamericanos y se encuentran con Sandino en la montaña, ¿verdad? Carlton Bills es uno de ellos. El Vasco es otro, ¿verdad? Pero así hay varios. Y José Román con Maldito País. Ahí la solidaridad internacional, Froilán Turcio juega un papel muy importante en conectar a Sandino con el mundo. Pero después de su asesinato, los sobrevivientes sandinistas que se meten a la montaña, Ramón Raudales, Santos López, y etcétera, 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 que se van a la montaña, como vienen con el contenido, ellos cuentan la historia y cuentan ese pensamiento y lo transfieren, lo transmiten. Así es. Para más tarde a Raitibo Cay, ¿cómo se llama? A toda la otra experiencia, no, el Chaparral, sí, a toda esa experiencia, y caen en las manos de Carlos Fonseca, y él se le da el contenido a la lucha siguiente, a partir de esta primera, y ahí es donde se dice que es eslabón vital de la historia Santos López. Pero como Santos López había otro, ¿no? Y Raudales, que dirigía el Chaparral. El mismo Ramón Raudales está. Pero luego hay otras gentes que escriben sobre Sandino, por ejemplo, Gabriela Mistral. Sí. La que bautizó al Ejército Defensor de la Soberanía Nacional como el Pequeño Ejército Loco. Como el Pequeño Ejército Loco. Que igual abren las puertas a que ese pensamiento sandinista no muera en el 34.
el 21 de febrero del 34, sino que permanezca. Vos mencionabas muy bien, me parece a mí, el tema de esa unión con Carlos Fonseca y ese rescate de Carlos Fonseca, porque si bien Aldo Díaz Lacayo hoy es quien mejor ha estudiado a Sandino y su pensamiento, ¿verdad?, es Carlos el que lo rescata y que le da forma, pues. No, pero Aldo además es inédito y es un compromiso con su memoria y que esperamos poder honrarla. Como sabemos, yo tuve el privilegio de trabajar con Aldo muy de cerca los últimos años de su fructífera existencia, lo cual me honra, ¿verdad? Él escribió una serie de ensayos que ya trascienden la simple dimensión de artículo sobre Carlos Fonseca, ¿no?, y que tituló Carlos Fonseca, el reencuentro con Sandino, ¿no? Y eso explica de una manera meridiana el por qué Carlos Fonseca dijo Sandino es el camino, y además peleó argumentalmente, dialécticamente, hablando con sus compañeros fundadores del Frente, para que el Frente fuera Frente Sandinista de Liberación Nacional, ¿no? Era la discusión con aquel Noel Guerrero, que es uno de los fundadores del Frente, pero que se oponía a lo de sandinista. Eso explica, insisto, que quien tomó el testigo, por decirlo de una manera más gráfica, es Carlos Fonseca. Y si a eso le añadimos que Carlos ya, cuando se funda el Frente, al menos el año fundacional del Frente, que se coincide en que haya sido en el año 62, ¿verdad? Luego se discuten las fechas, ¿no?, que si noviembre, sí, ¿no? Como también se discute la fecha fundacional del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, que si el 2, que si el 7 de septiembre, pero bueno, al margen de eso, lo importante es que, a lo que me iba a referir, es que Carlos tiene el antecedente de la praxis guerrillera con raudales en el Chaparral, ¿no?, donde, como se sabe, Carlos Fonseca fue herido, ¿no?, y donde combatió hombro con hombro con Aldo Díaz Lacayo. Aldo Díaz Lacayo tiene esa virtud de el investigador, historiador, acucioso, guerrillero, antisomocista, antiimperialista, ¿no?, en el Chaparral, un hombre que en un momento dado, después de la experiencia fallida o la derrota del Chaparral, donde tienen 9 muertos aquel contingente guerrillero, tiene que ser interlocutor con el Che Guevara, La Habana, en un momento determinado, ¿no?, para explicar qué es lo que pasaba ahí y contribuir, yo creo que ya se puede decir, a esclarecer una tesis que se esparció en aquel entonces de que el Chaparral, el fracaso del Chaparral era debido a un traidor, ¿ya?, que había un traidor, e incluso le ponían nombre y apellido a Sumarriba, lo calificaban de traidor, pero esos eran por traidos personales que luego se esclarecieron, y el Che comprendió que no había tal traición, y el mismo Carlos Fonseca, nobleza obliga, tuvo la grandeza de comprender que no había ninguna traición, sino que dadas las condiciones en que se dio lo del Chaparral en junio del 58, no había de otra, ¿no? No iba a prosperar de todos modos. ¿Ya? Sí. Porque si no hubo traición, y lo que hubo fue un chivatazo de la Guardia Nacional hondureña, pues, que le dieron venaditos dentro de huerta, en un desfiladero, ahí quedaron atrapados, ¿no? Y esa tesis de la traición fue erróneamente propagada y hecha pública por un personaje valiosísimo en la historia de nuestro país, el profesor Alberto Torres, sí. Alberto Torres Espinosa, que se hizo eco de que había, pero
se lo comunicó al Che en un telegrama público, ¿no? En aquella época, con lo que eso significaba. Pero bueno, al margen de eso, lo importante es que esa experiencia militarmente negativa, pues una derrota del movimiento revolucionario en ciernes del Chaparral, lejos de debilitar la capacidad de lucha, de resistencia frente a los embates imperialistas y a su representación plebeya, cipaya en Nicaragua, el somocismo representado por Somoza García, por el traidor de Sandino y fundador de la dinastía, lo que hizo fue fortalecer los ideales de Carlos Fonseca y solidificar su convicción de que Sandino era el camino. De manera que cuando 4 años después se llega a la fundación de nuestro Frente Sandinista de Liberación Nacional, ya lo decíamos antes, Carlos Fonseca se planta duro en que tiene que ser el Frente Sandinista de Liberación Nacional, como lo sigue siendo. Y como yo creo que el general Sandino debe de sonreír en el más allá, en ese siempre más allá que fue una de sus leitmotiv, porque trasciende la dimensión de consigna. Él pensaba siempre en el más allá, y en esas entrevistas de las que nos hemos estado haciendo eco antes, tanto con Carlton Beatles como con Belaustegui Goitia y con el mismo José Román, sus interlocutores en más de una ocasión, en más de un pasaje de las obras correspondientes que se refieren a sus entrevistas con Sandino, hablan de un Sandino meditando en el silencio y en la profundidad de la montaña, de un Sandino absolutamente persuadido de la necesidad de la filosofía, ¿no? De pensar con serenidad, incluso en las más difíciles circunstancias, ¿no? Para tener la capacidad de dar con las decisiones tácticas y estratégicas en la guerra de guerrilla, de la cual, como sabemos, es precursor, y eso está reconocido internacionalmente, desde el Ho Chi Minh en Vietnam hasta el Che Guevara, ¿no? Si a eso nos referimos. Entonces, yo creo que todas estas cosas que hemos venido comentando, lo que hacen es evidenciarnos que todavía no sabemos suficiente, no hemos estudiado con detenimiento, con la serenidad y la responsabilidad que tenemos en nuestras manos de seguir siendo libres, de defender la libertad que hemos logrado y que siempre estará amenazada, ¿no? Y de seguir cumpliendo día a día, insistentemente, con convicción cada vez más fuerte, con ese honroso deber de ser soberanos, ¿no? Este Sandino, o este pensamiento de Sandino, que trasciende hoy día, que le da sentido a la nación nicaragüense, porque le da sentido a la nación nicaragüense, al rumbo de la nación nicaragüense, es en el tiempo oportuno, ¿no? Recoge lo mejor de Nicaragua de los 400 años anteriores, porque recoge la lucha anticolonial, la resistencia indígena, de Iriangén. Recoge además el sentido de nación, porque recoge el sentido de nación tal cual las comunidades originarias lo tenían, ¿no? Y a eso le suma, ya como la novedad del siglo XX, la lucha antiimperialista, ¿verdad? La autodeterminación,
la defensa de la soberanía, que es lo que retomamos nosotros y utilizamos hoy día como estandarte del país, porque esos son estandartes del país, ¿verdad? Con esos estandartes, como bien has mencionado, es que se está trabajando aquí por mejores vías de comunicación, más escuelas, más y mejores hospitales, ¿verdad? El desarrollo tecnológico en nuestras formas de producir. ¿Hubiera sido eso posible sin un pensamiento sandino? No, yo creo que no. Así como Rubén Darío es nuestro héroe liberador del lenguaje, del idioma castellano, y es reconocido por los mismos españoles, hasta el punto que muchos es la fecha de hoy y siguen diciéndote que Rubén Darío es español, ¿no? En la misma España. Pero bueno, o sea, Rubén Darío es nuestro liberador del idioma, ¿no? Y el transformador del idioma castellano, del español, siendo el padre del modernismo, como se sabe y como comentábamos en enero, y estamos además concluyendo casi la jornada de Darío a Sandino. Y Sandino es el fundador de nuestra nacionalidad sobre las bases de la soberanía. Soberanía que defiende responsablemente la libertad por la que se ha luchado, por la que se ha logrado. El asesinato de Sandino es un hito en la historia de nuestra nacionalidad y de nuestra soberanía. Sandino va a la muerte soberanamente y muy pocos sacrificios han sido tan dignos, ¿no? Sandino, su hermano Sócrates, el general Estrada y Humanzorte, con él estaban, ¿no? Y todos los hermanos integrantes del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional que fueron masacrados en Quilalí, en Huilí, cobardemente por las tropas. Pero incluso de la Guardia Nacional. Santos López, que está en una casa que es masacrada aquí en Managua, y logra escapar siendo un niño prácticamente, un adolescente, como mucho, y sobrevive por vereda, llega a Honduras, y se convierte en lo que hemos dicho antes, en el eslabón vital, que permite que la historia, que el hilo histórico del sandinismo no se rompa, ¿no? Hasta que Carlos tiene la capacidad ya explicada pues, por el Chaparral, por su formación, por sus convicciones, ¿ya? De retomar ese hilo y pelear ese honroso, digno, heroico, ¿ya? Y orgulloso nombre de Frente Sandinista de Liberación Nacional. De manera que a 89 años de la inmortalidad de Sandino, eso con lo que comenzábamos leyendo el poemita es más vigente que nunca, ¿no? Patria y libertad para poder seguir ejerciendo nuestra soberanía. Así es, los derechos de Nicaragua. Muchas gracias, Humberto, por esta platicada sobre Sandino, la vigencia del pensamiento 89 años más tarde de su magnicidio, el 21 de febrero de 1934. Gracias a nuestras amigas y amigos televidentes también por su sintonía en esta edición Sumando Vigores.